Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe De asesino a cristiano. Y es la conversión a Cristo de este hombre llamado Jeffrey Dahmer. ¿Cuáles son los puntos que vamos a estar considerando en esta enseñanza? Son dos puntos principales. Acerca de la gracia inconmensurable de Dios, que no hace qué cosa, que no hace su gracia, su omnibenevolencia, su generosidad, esa maravillosa virtud de su bondad, que no hace acepción de personas. Ese va a ser el primer punto principal. Y el segundo punto es acerca del poder eficaz del evangelio para salvar a los pecadores. El poder eficaz que hace posible el evangelio, el mensaje acerca del sacrificio expiatorio de Jesús, hace posible lo que es imposible para el hombre. Salvarlo. Como dijo el Señor en una ocasión, el Señor Jesús, lo que es imposible para el hombre es ¿qué cosa? Posible. Dios puede hacer. Y Él puede salvar al hombre por el evangelio. Bueno, fíjense, antes de pasar a tratar estos dos puntos principales que vamos a estudiar, ahí los están viendo, déjenme contarles un poco acerca de la historia de Jeffrey Dahmer, ¿ok? Fíjense. Este hombre fue uno de los asesinos en serie más conocidos entre el año 78 y 91. Jeffrey Dahmer fue llamado el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Y esto debido a la gravedad de sus crímenes. Él cometió abuso, asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes. De hecho, él cometió canibalismo también, este hombre, Jeffrey Dahmer. Por tales actos, fue condenado a cadena perpetua y finalmente murió en prisión en el año 94 a manos de otro recluso. Pero más allá de la oscuridad de su pasado, surge una pregunta profundamente inquietante, hijo Saulo, y a la vez esperanzadora. ¿Qué ocurrió con el alma de Jeffrey Dahmer en sus últimos días en la cárcel? Miren, la revista Crónica Cristiana, a través de un artículo de un hermano llamado Bobby Ross Jr., relata que Dahmer expresó en televisión un anhelo que muchos hoy también tienen. Estaba Dahmer allí siendo entrevistado y él dijo: desearía encontrar un poco de paz. Ese clamor no pasó desapercibido. El hermano Kurt, miembro de una iglesia de Cristo en Oklahoma, al escuchar estas palabras pensó: yo conozco, dijo él cuando escuchó que Dahmer dijo: quisiera tener algo de paz, encontrar paz. Obviamente, él quería esa paz interna en su corazón. Pues obviamente toda la culpabilidad que había en él por los actos perversos y malos que había hecho. Le perturbaba todo eso, obviamente, así entiendo. Entonces este hermano dijo: conozco a alguien que puede darte esa paz. El hermano está viendo que Dahmer dice eso y este hermano dijo: yo sé quién puede darte esa paz, Jesucristo.
Bueno, a partir de allí comenzó un proceso. Este hermano le envió estudios bíblicos por correspondencia a Dahmer mientras estaba en la cárcel. Dahmer respondía con toda sinceridad y con un corazón, a pesar de su pasado que estaba buscando, él buscaba a Dios. De hecho, Dahmer mismo expresó una dificultad. Él dijo, bueno, ya he aceptado todo, he aceptado que Jesucristo es el Salvador, el Señor. Creo ello, estoy arrepentido, reconozco que Él es Dios hecho carne. Pero él tenía un problema, un obstáculo. No se podía bautizar porque no había quien lo sumergiera en agua a él. En la prisión no se permitía tal cosa. Y eso fue un impedimento para él obedecer el evangelio a través del bautismo. Entonces, el hermano Kurt, quien le había estado enviando correspondencia para que Dahmer conociera el evangelio, contactó a un predicador, a un hermano nuestro llamado Roy Ratcliffe, de Madison, Wisconsin. Aunque déjenme decirles que en la historia lo que relata este hermano, el hermano Roy, dice que se contactaron a otros predicadores, pero no quisieron ir a la cárcel. No quisieron ir a llevarle el evangelio a este hombre y mucho menos bautizarle. De hecho, la mitad de la iglesia donde este hermano Roy era predicador y miembro se fue, se apartó de él cuando él les dijo que iba a ir a la cárcel a bautizar a este hombre para que obedeciera el evangelio. Claro, en esos días había, según lo que investigué, había una presión social tremenda en esos días, muy fuerte, el estigma, ¿no?, que había de juntarse con este hombre. Sin embargo, este hermano no retrocedió. Él estudió la Biblia con Dahmer y finalmente el 10 de mayo de 1994 lo bautizó en una sencilla bañera dentro de la prisión. Dahmer había obedecido el mandato de Cristo de que el que creyere y fuera sumergido en agua y fuera bautizado sería salvo. Antes de ese momento, cuenta nuestro hermano, el predicador que fue con Dahmer a la prisión para bautizarle, que él le confesó algo impactante. Le dijo, yo tenía miedo de que usted me dijera que yo era demasiado malvado, demasiado pecaminoso, que era una persona que no merecía ser bautizada. Él tenía ese temor, Dahmer, y se lo confesó a nuestro hermano, de que él no le bautizase a él por la clase de persona que era a causa de sus delitos y de las acciones perversas y malas que había hecho. Sin embargo, no fue así. El hermano Roy lo bautizó y le dijo, bienvenido a la familia de Dios. Y Dahmer respondió, gracias. El hermano no se detuvo en asistir a Dahmer para que fuera sumergido en agua y recibiese lo que Dios ha prometido a aquellos que obedecen el evangelio, a pesar de la persona que era él y del estigma que había si alguien se asociaba con este hombre, el estigma social. Miren, tiempos después, para ir acercando ya al final de este breve relato de la historia de Dahmer, en una entrevista, una mujer, una periodista le preguntó si Jesucristo, si él creía realmente que Jesucristo le podía perdonar sus pecados. A lo cual Dahmer contestó, yo soy responsable ante el Señor Jesucristo. Él será mi juez final. Y yo creo, dijo Dahmer, yo creo que su sangre es suficientemente poderosa
para limpiar incluso mis más horribles y tremendos pecados. Horribles y terribles pecados. Al poco tiempo, Dahmer fue asesinado por otro reo a causa del odio que había contra él por lo que había hecho. Ahora, fíjense. Si la sangre de Cristo, mis hermanos, y aquí vamos a pasar ya al primer punto de la lección. Si la sangre de Cristo puede alcanzar a un hombre como Jeffrey Dahmer, si creemos eso, si creemos que el sacrificio de Jesús puede alcanzar para perdonar a un hombre así, si creemos realmente eso, entonces debemos preguntarnos con toda sinceridad y seriedad, hacernos la reflexión, ¿no? Meditar acerca de qué tan generosa es la gracia de Dios y qué tan poderoso el Evangelio de Cristo. Porque estamos partiendo del hecho de que ciertamente este hombre recibió los beneficios del Evangelio. Es lo que creemos, ¿no? Digo, es lo que creemos, profesamos. Entonces vale la pena que hagamos algunas reflexiones partiendo de estas preguntas. ¿Es generosa la gracia de Dios? ¿Realmente su gracia puede alcanzar y redimir a un hombre que ha cometido semejantes acciones contra su prójimo y obviamente contra Dios? ¿Es poderoso el Evangelio de Cristo para perdonar tales acciones que ha cometido? Muy bien, pasemos al primer punto de la lección del día de hoy. Fíjense, para reflexionar en estas cuestiones, teniendo en mente este caso, y luego nos vamos a centrar en el caso de Saulo de Tarso. En primer lugar, la inconmensurable gracia del Señor que no hace ¿qué cosa? Acepción de personas. Fíjense el punto. Lo que vamos a ver aquí es, en lo que vamos a estar cavilando, reflexionando, meditando, pensando, es en que la gracia de Dios, esa virtud de Él, esa virtud de su bondad, de su benevolencia, de su piedad, de su clemencia, que es ilimitada, inagotable, hace posible que Él no discrimine a nadie, no discrimine, puede alcanzar a cualquier pecador, inclusive a uno de las características como Jeffrey Dahmer. Esa es la cuestión en la que vamos a estar meditando. El apóstol Pablo, quien se benefició de la gracia de Dios, y esto es importante porque tenerlo presente, dado que vamos a hablar acerca de Pablo, recordando nosotros que él, lo que él fue. ¿Quién fue Pablo? Cuando era llamado Saulo. Estamos hablando de alguien que lo que fue y se benefició. Él mismo experimentó en su vida, él mismo, de alguien que tiene toda la autoridad moral, espiritual, para hablar con toda propiedad acerca de cómo la gracia de Dios él experimentó en su vida, en su persona, habiendo sido lo que él fue. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, Pablo hace la siguiente declaración o confesión. Voy a leer para ustedes la versión NTV. Les invito a que
Escuchen cómo esta versión traduce 1 Timoteo 1, versos 15 y 16. 1 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 15 y 16. Ahí pueden tomar notas para que luego lo lean en su casa en la versión que ustedes tengan, pero aquí les comparto la Nueva Traducción Viviente. Dice el texto, dice Pablo: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. ¿Cuál? ¿Cuál es esa declaración? ¿Qué dice? ¿Qué dice, no? Esa declaración que dice Pablo, mire, podemos creer en ella y todos deberían no solamente escucharla, sino aceptarla. Esta declaración dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Y luego Pablo dice, de los cuales yo soy el peor de todos. El Señor vino a esto, Jesús vino a esto, a salvar a los pecadores. Y yo, Pablo, confiesa él, soy el peor. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí, tuvo compasión de mí, para que Cristo Jesús, ¿qué cosa? Me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con quienes. Su gran paciencia para con quienes, con aún los peores pecadores. Pablo está diciendo, yo he sido lo peor de lo peor y el Señor tuvo paciencia y me salvó. De esa manera, ahora que yo soy ejemplo, mi conversión a Cristo, lo que ha hecho Cristo conmigo en mi vida, lo que Él ha tenido para conmigo, lo que yo he recibido, yo soy ejemplo y otros se darán cuenta de que también pueden creer en el Señor Jesús y así recibir la vida eterna. Qué confesión tan impresionante. Es uno de los pasajes que más me encanta, que más me gusta, por su contenido, su alto contenido de bondad, de gracia, misericordia, de paciencia, indulgencia, piedad y clemencia del Señor para con este hombre llamado Saulo o Pablo. Miren, el apóstol Pablo hace dos declaraciones en estos dos versículos para comprender mejor que la gracia de Dios no solo es suficiente, lo es, claro que es suficiente, pero no solamente suficiente, sino también generosa. Esa virtud, esa bondad de Dios, Él es, por su gracia, Él es generoso, desbordante y excesivo en su piedad, en su indulgencia, en su perdón para con nosotros. Y como consecuencia, como consecuencia, hermanas, hermanos, como consecuencia, dado que Dios es así, entonces Él no hace ¿qué cosa? No hace ¿qué cosa? ¿Acepción de qué? De personas. Debido a lo que Él es, cómo es Él. Claro, si Dios es rico en bondad, rico en indulgencia, rico en misericordia y compasión, esa riqueza de Él alcanza y arropa, puede arropar, cobijar a cualquier pecador, por más malo que fuese. De lo contrario, Dios no podría ser el ser perfecto en grado supremo. No podría serlo. No podría ese Dios, ¿no? ¿Qué Dios es ese? Que decimos que es perfecto y
plenamente generoso, no podríamos aceptar su bondad en grado supremo, en grado supremo. En el versículo 14, por favor, 1 Timoteo 1:14, y pueden acompañarme en su versión en la Reina Valera 60, que es la que voy a usar aquí. Podemos ver esto. Podemos ver precisamente esto. Miren lo que dice Pablo. La gracia de nuestro Señor fue ¿qué cosa? Como dice Cecilia, fue ¿qué cosa? Más que cosa, más abundante, hijo, más abundante. Esa es la parte de Dios. Dios es así. Y qué bueno que sea así, Dianita, porque fíjense, fíjate, Sofi, ningún ser humano tendría la excusa nunca decir, Dios no me puede perdonar a mí porque yo he sido muy malo, porque he hecho cosas muy feas. No, al contrario. Es cierto que uno podría, como lo fui yo en mi pasado, la clase de persona que yo fui en mi pasado, vil, sucio, inmundo, miserable, pecador, y yo pude haber pensado que Dios no podía perdonar a un hombre como yo. Sin embargo, por lo que Él es, por su gracia generosa y abundante, no tengo excusa. Él quiere perdonarme. Él quiere recibirme y puede hacerlo por lo que Él es. No tengo yo excusa. No puedo decir, no, Señor, yo soy una persona sumamente mala, perversa. He hecho cosas horribles y terribles. Tengo pensamientos muy malos en mi corazón. Odio, resentimiento, rencor, deseo de venganza. He cometido actos con mis manos y con mi boca y mi cuerpo que yo creo que tú nunca, no puedo decir eso. Porque la gracia de Dios es mayor que nuestras culpas y puede cobijar y arropar la maldad del hombre. De lo contrario, no sería ese Dios, el Dios bondadoso, en grado supremo, en grado supremo. Vean el texto, dice Pablo. Él lo dice. ¿Quién? ¿Quién fue Pablo? Lo que él fue. Y él mismo dice, porque él mismo experimentó la gracia de Dios en su vida, dice, fue más abundante. Y claro, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Con la fe y el amor que es en Cristo. Pablo halló. Fíjate, hijo, Pablo halló razones para creer en Jesús, para poner su confianza en Él y para amarle. Y al amarle, el que ama realmente al Señor, que guarda sus mandamientos. Porque el que se acerca a Dios, si no cree en Él, pues no recibe de Él. Es imposible agradar a Dios si no creemos en Él. Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces Pablo, en su terrible condición, en su miseria, en su vileza, en su inmundicia, en su pecaminosidad, halló en Jesús razones para tener fe en Él y para amarle. Y así Pablo obedeció el santo evangelio de Cristo. Estos dos postulados, después de haber considerado esta declaración de Pablo de la generosa gracia de Dios y de lo que produjo en él, los efectos en él, al comprender, al entender él esa generosidad de la bondad divina, Pablo, en estos dos versículos que habla de esta abundante gracia del Señor, en el versículo 15 y 16 de 1 Timoteo capítulo 1, aquí tenemos los dos postulados. Estos dos postulados, estos dos enunciados que salen del texto,
de las palabras de este hombre que recibió, él experimentó la generosidad de Dios. De ahí concluimos, porque Dios no hace ¿qué cosa? Acepción de ¿qué? De personas. Y Pablo era uno de ellos. Pablo era uno de ellos. De todos esos hombres a quienes Dios ha querido salvar y nunca discriminó. El primer postulado es el siguiente, que Cristo Jesús, ¿qué cosa? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes. A algunos pecadores. Es lo que dice el pasaje, es lo que postula, afirma Pablo, hijo, hija. Es lo primero que dice en el verso 15. Y así, con esta primera afirmación, vamos entendiendo por qué Dios, en su perfecto carácter y en los perfectos designios de su eterna voluntad, no hizo acepción de personas con respecto a la salvación, a la redención. De modo tal que Él puede aceptar aún al peor de todos los pecadores. Y eso nos lleva a pensar en el caso de Jeffrey Dahmer. Y también en nosotros. Porque es bueno escuchar esto, es una buena noticia. Es bueno escuchar que Él es capaz de recibir sin discriminar a nadie, a todo pecador que viene creyendo, amando, arrepentido y buscando la redención en Cristo. El segundo postulado es el siguiente, que Pablo es ¿qué cosa? Fíjense, él es el ejemplo. Fíjense la sabiduría de Dios. Vean la sabiduría del eterno, del infinito, inmutable, trascendente, ilimitado y eterno Dios. Él en su sabiduría, hijo, escoge a Saulo, sabiendo Dios que Saulo era hombre sincero, que al momento que la verdad llegase a él, la iba a aceptar con humildad y hacer las correcciones debidas. Siempre supo eso Dios, que Pablo iba a responder positivamente a la aparición de su Hijo, de Cristo resucitado en gloria, ante la presencia de este perseguidor y malvado hombre. Pablo era hombre sincero. Siempre el Señor siempre supo que cuando llegase la verdad, Pablo iba a decir, ¡ay, estoy equivocado, es cierto! Y él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En la sabiduría de Dios, el Maestro, el Señor, permitió todo esto en la vida de Saulo, en un llamamiento excepcional del apóstol, único, para dejarnos a nosotros, fíjense, qué interesante, Sofía, para dejarnos a nosotros el ejemplo de, ustedes quieren saber que yo soy capaz, yo Jesús, de salvar a cualquier hombre. ¡Oh, sí, Señor! Yo quisiera saber eso. Sobre todo aquellos que hemos hecho cosas feas en nuestra vida pasada y que pudiese uno pensar que son imperdonables de parte del Creador. Sí, Señor, yo quisiera saber que tú eres capaz de no rechazarme, no discriminarme por lo malo que he sido. Bueno, ahí tienes el ejemplo de Pablo. Y así el Señor cierra la boca y quita toda excusa de si alguien piensa, no, él no me puede perdonar a mí. ¿No les ha tocado escuchar gente así? Yo sí me ha tocado escuchar personas. Cuando evangelizo, cuando he estado en la calle, gente que me he encontrado en algunos lugares donde van a hacer ciertos tratamientos por adicciones y delitos y dicen ellos, no, yo no creo, hermano Luis, yo no creo que Dios me perdone a mí. Es más, no hay que ir tan lejos, hermanos a veces que tienen ese sentimiento de culpa,
de pesar, de pena, por cosas que han hecho indebidas y sienten que Dios no les puede perdonar su pecado. Pero fíjate, hijo, en la sabiduría de Dios, ¿cuál es el segundo postulado que nos enseña Pablo? Bueno, o la escritura, mejor dicho, que Pablo es el ejemplo de que Cristo puede, ¿qué cosa? ¿Puede qué? Salvar a cualquier pecador, inclusive ¿a quién? Al peor de los tales. En este contexto, en estos dos postulados describen la capacidad de la gracia divina para alcanzar a cualquier pecador. Así uno va entendiendo, recuerden el primer punto, que la inconmensurable, ilimitada, inagotable gracia de Dios no hace acepción de personas. Y uno va entendiendo, claro, Dios no hace eso porque es capaz de hacer esto. Capaz de salvar a cualquier pecador, inclusive al peor de todos ellos. El beneficio de la salvación por la bondad inmerecida del Señor se ofrece a todos por igual y puede adecuadamente beneficiar a cualquier pecador. Qué interesante es. Cualquier pecador, si quiere, puede recibir el beneficio del perdón de sus culpas. Entonces, y dado que la gracia divina posee estas excepcionales cualidades, el Señor no excluyó a nadie de la salvación, a nadie. De hecho, le sería imposible hacer eso por su perfecta justicia. Sería un acto injusto que Él discriminara diciendo que quiere salvar a los hombres y luego dice, no, tú eres muy malo, tú no. Y tú tampoco porque eres el peor de todos. No. Eso iría en contra de sí mismo. Pero nuestro Dios es coherente, congruente, consistente con su propio y perfecto carácter. Él es omnibenevolente, es toda benevolencia. Y por eso es posible que Él no haga acepción de personas y salve a cualquier pecador, aun si es muy malo. Por lo tanto, el eterno Creador no hizo acepción de personas con respecto al ofrecimiento de la redención. Él quiere que todos los hombres reciban los beneficios de su generosa gracia. ¿Qué quiere Dios? Fíjense bien, ¿qué quiere? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su profundo interés? Dice el Antiguo Testamento, ¿quiero yo la muerte del impío? Se pregunta Jehová, el Eterno, dice, ¿quiero yo la muerte del que peca? ¿Quiero yo la muerte del impío? No, dice el Señor, no, claro que no, no la quiero. Yo quiero que todos los hombres sean ¿qué? Sean salvos. Ahora la pregunta es, si Jeffrey Dahmer y Saulo de Tarso eran parte de esos hombres que Dios quería salvar, que Dios se propuso salvar. ¿Estaban ellos allí? Considerados, incluidos, fueron amados por el Señor. ¿Cristo murió por ellos también, sí o no? ¿Sí murió Cristo por ellos, sí o no? Aún por lo muy malo que fueron. Punto número 2. Y último, el poder eficaz del Evangelio. El poder, la potencia. La palabra eficaz significa que logra lo que se quiere. En este caso, ¿qué quiere Dios? La salvación del hombre. Exacto. La salvación. Y Dios ha provisto el medio a través de su Hijo Jesucristo
para lograr con toda efectividad, lograr ese resultado, lograr la salvación en el hombre, el perdón de sus culpas, su redención, la vida eterna, todo por el Evangelio. Otra vez citando al apóstol Pablo, y no olvidemos que estamos hablando de un hombre, tía, que se benefició a sí mismo, se benefició a sí mismo. De la gracia divina. No estamos hablando de cualquier persona, sino de alguien que está diciendo, yo fui beneficiario de ello. Yo era el peor de todos. Hice esto, perseguí, me burlé a los cristianos, me burlé de Jesús. No creía en él, no creía que él era el Cristo y que era Dios hecho carne, no creía en nada, que él era el sacrificio expiatorio por mis culpas, que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo di mi aprobación, dije, mátenlo, sí. Saulo lo matamos, claro que sí, maten a ese hombre llamado Esteban. Eso fue lo que hizo. Él tenía esa autoridad para meter preso y para quitarle la vida a otros. ¿Se imaginan? Y ese hombre ahora está hablando todo renovado, regenerado, cambiado y transformado por la gracia de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16 dice el texto, dice Pablo, él afirma que no se avergüenza del evangelio. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué para ti el evangelio no es algo de lo cual avergonzarse o ocultarse, no? Ocultarse, sentir como que no quiero hablar de esto, no, me afecta negativamente, por ejemplo. Ese sentido, ¿no? ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree u obedece el evangelio, como ya estudiamos en una ocasión. Eso afirma Pablo. El evangelio, hijo, que es el mensaje, la palabra de la cruz, la cual es locura para los que están perdiéndose en el pecado. Pero para nosotros los cristianos es salvación, es el poder de Dios para salvar. Es el contraste entre aquellos que dicen, estos que andan predicando de un hombre judío muerto en una cruz. ¿Eso qué? Era lo peor en esa época, hablar de alguien crucificado. Por la concepción que se tenía social y culturalmente, inclusive legalmente, en aquella época, de hablar de un crucificado y luego decir, en ese crucificado hay redención. Perdón, estás loco. ¿Cómo en ese que es considerado maldito puede haber bendición? Por eso es la palabra, esa palabra de la cruz es locura para algunos, pero para los que hemos aceptado el mensaje de la cruz, el mensaje que habla de la muerte expiatoria, redentora, salvífica de Jesús, para nosotros es poder de Dios. Por tanto, el evangelio y su mensaje que habla acerca principalmente, de manera central, prominente, destacada, es acerca de Jesús, del Señor, y de lo que Él hizo por nosotros. El evangelio, hermanos, es el medio, este mensaje. Recuerden, el evangelio es un mensaje, es el buen mensaje, la buena noticia. Es el medio divino que contiene la perfecta virtud y la plena eficacia para salvar al pecador. No hay otro medio dado por Dios que pueda lograr este efecto, que tenga esta influencia en el hombre que acepta de todo corazón la obra salvadora de Cristo en la cruz. Por tales magníficas y excelentes cualidades, ¿de qué cosa?
las magníficas, grandiosas y excelentes cualidades, maravillosas, ¿de qué? Del mensaje, el evangelio y lo que se dice, Cristo y este crucificado. Debido a ello, el evangelio es la única provisión de la Trinidad que hace posible, ¿qué cosa? Que cualquier hombre, por más pecaminoso, óigase bien, por más malo, perverso, pecaminoso, sucio, vil, inmundo, por más que fuese así, él puede el evangelio eficazmente hacer lo que salvo, limpio, sin culpa. Porque nosotros no podíamos hacer nada. Yo recuerdo cuando lo que yo era, lo que yo fui en mi juventud, en las cosas que andaba. Y cuando yo reflexioné, Nando, cuando recapacité, cuando recordé la palabra sembrada de mi madre en mi corazón acerca de Dios y de la salvación, yo era un inútil, un incapaz. Hija, Ana Sofía, escucha esto. Impotente, hija. Imposibilitado. Limitado. No podía hacer nada. Por más que hiciese algo bueno, no podía hacer nada para remediar mi situación ante Dios. Hasta que acepté en obediencia el evangelio, creí, confié. Realmente todo eso me arrepentí y me bauticé a mis 18 años para recibir lo mismo que recibió Pablo. Perdón. Hay un pasaje del Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 1, donde podemos aprender aquello que Pablo recibió y que parecía imposible. De hecho, cuando Pablo se convierte, los demás cristianos, estaban atemorizados, tenían miedo, no podían creer que este hombre ahora era cristiano. Y así pasa, así nos cuesta. A veces nos cuesta creer que alguien que ha sido muy vil, sucio, pueda cambiar. Pero sí, el Señor hace eso y Pablo ha quedado como ejemplo. Y esta promesa que ustedes ven allí, en ese pasaje, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde hay promesa? La promesa de que el evangelio tiene el poder, es el poder de Dios. ¿Para qué cosa? Para salvación. Ahí está, a todo aquel que cree. O sea, que obedece el evangelio. Esta promesa alcanzó a Saulo, a Pablo, y luego alcanzó a Jeffrey, a este hombre, y luego nos ha alcanzado a nosotros también. Yo creo eso, yo creo. Quiero creer de todo corazón, elijo creer, Saulo, que esa promesa alcanzó a este miserable hombre. ¿Y saben qué Dios no pidió? Me gusta esto, escuchen esto que voy a decir. Fíjate, Cecilia, Ángeles, ¿sabes qué Dios no te pidió ni a ti ni a mí, ni a ninguno de nosotros cuando nos convertimos? No nos pidió primero ser buenas personas para luego obedecer el evangelio. El Señor no le pidió a Saulo, primero muestra que eres un buen hombre, que tienes de buena moral y ya después, como he escuchado yo personas que dicen, no, primero déjeme resolver no sé cuántos problemas y cuando yo llegue a un nivel que yo me sienta que soy otro y bueno, entonces ahora sí. Y quiero decirle que ninguno de ellos
se ha convertido a Cristo. Ninguno de ellos se ha convertido. Aun cuando me han dicho eso. Ha pasado el tiempo y aún los sigo yo esperando a los tales. No, él no le pidió a Saulo, el mensaje no le pedía a Jeffrey, el evangelio no me pidió a mí ni a ninguno de ustedes. Primero sean buenos y así se los voy a recibir y se van a convertir. No. Él nos aceptó tal cual como vinimos, sucios, inmundos, viles, pecadores, perversos, malos. No con la mejor moralidad, rectitud de vida y justicia, no. Sino nos aceptó, dice David, el corazón contrito y ¿qué? Y humillado, ¿qué cosa? No despreciarás tú, oh Dios. Como aquella mujer que llegó a los pies de Jesús, que decían que era pecadora. ¿Cómo llegó ella? ¿Cómo llegó Zaqueo? Mateo, ¿cómo fue hallado encontrar? Y qué bueno que es así. Qué bueno que es así, porque así eso a mí me dio confianza para ir a los pies del Señor y obedecer el evangelio. Ese pasaje está en Isaías capítulo 1, verso 18. Y voy a leer para ustedes la PDT, la palabra de Dios para todos, este pasaje. Fíjate, hija. Porque este texto el Señor promete que si tus pecados son tan sucios, o más bien el texto dice, si tus pecados son tan rojo encendido, y si ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, así intensos, que parece que no se quitan. Porque cuando el Señor usa estas palabras, ilustra en aquella época, se pintaban las telas con estos colores. Y era tan penetrante, pintaban tan tenazmente que era prácticamente imposible quitar ese rojo. Era prácticamente imposible. Y luego él dice, el Señor en su sabiduría, bueno, si así fuesen tus pecados, yo te voy a limpiar plenamente. Blanco quedarás como la nieve, blanco como la lana. Pero ¿saben qué pide el Señor? El pasaje dice, vengan y arreglemos este pleito. Así dice la PDT. Por eso quise yo citar esta versión, Nando, porque aquí dice el Señor, en esta versión se vierte el texto, las palabras del Señor diciendo, vengan y arreglemos el pleito que tenemos, la enemistad por causa de tus pecados. Bueno, Señor, yo sí quisiera arreglar este pleito. Mis pecados han hecho separación, hay enemistad por causa de mi maldad. Tú que eres el juez justo y me has sentenciado de esa manera, lo acepto, Señor. Pero mis pecados son tan intensos, Señor, que no creo que los puedas limpiar. Y el Señor responde, no. Si arreglamos, si quedamos a cuentas, si quedamos en paz tú y yo, eso que parece imposible de quitar, yo lo voy a quitar y te voy a limpiar. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5, que con la sangre de Jesucristo, Él nos lavó de nuestros pecados. Pero Dianita, cuando uno toca, por decirlo así, cuando la sangre de Jesucristo, su sacrificio en la cruz, te alcanza. Cuando uno, por dar esta ilustración, cuando uno toca y la sangre de Jesucristo alcanza mi persona, cuando uno obedece, ¿qué cosa? El evangelio. Cuando uno cree, se arrepiente, confiesa la fe en Jesús como el Dios encarnado y se bautiza, se sumerge en agua para
como le dijeron a Pablo, lavar tus culpas, lavar tus pecados. Ese es el momento cuando hacemos los arreglos con el Señor. Así que el Evangelio es de esta grandeza y de este poder. Y los hermanos en Cristo, Kurt y Roy, lo sabían muy bien. Y por eso no dudaron en llevarle el Evangelio a Jeffrey Dahmer. Y su ejemplo nos redarguye a nosotros. ¿Ves, Ana Patricia? Ellos no dijeron, no, el Evangelio, la gracia de Dios no puede hacer esto, no puede aceptar a Jeffrey. El Evangelio no puede perdonar los más terribles y sucios y viles y perversos pecados de Jeffrey. No, al contrario, ellos dijeron, hay que llevarle el Evangelio. Ellos creyeron que el Evangelio era suficiente para salvar el alma de este miserable pecador si obedecía el Evangelio. Claro, debía obedecerlo. Dios hizo su parte en todo el plan de redención, su hijo, y Jeffrey, Saulo, Jeffrey, yo, todos debemos hacer nuestra parte, obedecer el Evangelio. Pero ¿creemos eso nosotros? ¿Creemos eso realmente? Ahora aquí en la reflexión final, ¿lo creemos realmente? Porque no es solo creerlo, Susi, tía, Juan, y no solo creerlo para comprender la conversión de Saulo. No solamente creerlo realmente para comprender y aceptar la conversión de Dahmer, sino también, hijo, por ti, por mí, por nosotros. Fíjate, Mimi, yo acepto, ¿verdad?, que creamos que ciertamente la gracia de Dios, Pati, me salvó y el Evangelio hizo posible el perdón de Dios en mí. Creo eso. Puedo irme de aquí creyendo eso. Irme convencido de que algún día, por su inconmensurable gracia y por el Evangelio que he puesto en práctica y por el cual hoy soy fiel, alcanzaré la bendita vida eterna, la eterna felicidad y gozo y regocijo con el Padre, porque Él siempre ha querido que yo esté con Él en la eternidad. Y ahora lo ha hecho posible a través de su Hijo. Creo esto. Jeffrey confió plenamente en las palabras de Pablo. Porque él dijo cuando lo entrevistaron en una ocasión que Pablo, él creía que si Jesús pudo salvar a Pablo, ¿qué? Que ese mismo Jesús podía ¿qué? Salvarlo a él. Dios determinó dejarnos el ejemplo del apóstol. Él fue el modelo escogido para mostrarnos que el Señor Jesús no solamente quiere, hija, no solamente tiene ese interés, ese deseo, sino que Él tiene el poder, la capacidad, Él es capaz de perdonar los peores pecados y darnos esa limpieza y hacernos blancos como la lana y la nieve y reconciliarnos con Él y estar en paz con Él y en comunión con Él. Miren, si el Señor pudo salvar a Pablo, entonces también podía salvar ¿a quién? A Jeffrey. Y esto es para nosotros. No lo olvides, hijo. No lo olvides, Ana Sofía. Ni ninguno, Ángeles, no lo olvides. Nunca, Nando, olvidemos que partiendo de lo que hizo él en la vida de Saulo y que ese ejemplo alcanza a Jeffrey, cuánto más a nosotros. Si él pudo salvar a estos hombres, y así lo creo yo, su hermano Luis lo cree, entonces cuánto más podrá salvar. ¿A quiénes? A cualquiera de nosotros que llega a creer en Jesucristo
como el Hijo de Dios, que se arrepiente de sus pecados, que confiesa su fe en Él y es sumergido en agua para el perdón de sus culpas. Padre, tu palabra